tanta misericordia y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, A tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Te adoramos a ti, Jesús. En tus cámaras de amor queremos estar. a ti, Señor. En tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo, delicias para siempre en tu presencia, delicias para siempre en tu presencia. Amado Señor.
Felices para siempre en tu presencia, amado Rey. Cerca de tu corazón, deleitados en tu amor. Llévanos allí, llévanos allí. Ay, queremos estar, ay, queremos estar. Queremos estar allí, allí al lado de tu corazón. Queremos estar en tu presencia, estar en tu presencia, llévame, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 tu nombre, Cristo, 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 tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Oh, 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 Jesús. Digno de gloria, Jesús. Gracias, Jesús. Bendiciones muy amados, un fuerte abrazo, espero estén muy bien. Hoy vamos a compartir una palabra bien interesante el día de mi cumpleaños, así que quiero desearles felicidades. Hoy vamos a compartir acerca de algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver mucho con la temporada. Ojo, no es acerca de la palabra precursor, pero sí es de lo que me produce cada vez que hablamos de la palabra precursor, del llamado o la profundidad o el nivel al que debemos llegar como precursores. Cuando hablamos de esto, inmediatamente en mi corazón y en mi espíritu hay una necesidad de crecer. Es decir, no estamos al nivel que deberíamos estar. Y definitivamente el llamado de precursor, lo que el Señor nos está llamando a hacer como discípulos, es mucho más alto de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Por tanto, hay una necesidad enorme en nuestros corazones por crecer. Necesitamos crecer. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que necesitas crecer o estás conforme como al nivel en el que llevas en este momento tu vida espiritual, tu vida emocional, en los negocios, en la vida, en el conocimiento? Si estás conforme,
déjame decirte que necesitas de verdad comprender a profundidad lo que el Señor nos está llamando a hacer, porque es mucho más elevado a lo que hasta ahora hemos alcanzado. Y por esa razón, por esa específica necesidad de crecer, quiero compartir con ustedes una palabra que se llama los enemigos del crecimiento. Está inspirada en algo que le escuché al pastor Álvaro Rea y quiero compartirla con ustedes porque de verdad fue de mucha bendición para mí. Ahora, quisiera que analizáramos la vida de un personaje como introducción y como para poder ver el ejemplo de una persona que realmente creció en medio de la Escritura. Queremos hablar acerca de Apolos. En 1 Corintios capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente acerca de este personaje, que tal vez pasa desapercibido en algunas oportunidades, pero que a la luz de las Escrituras era un personaje bastante preponderante en ese tiempo en la primera iglesia. Dice 1 Corintios 1, verso 12, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Lo primero que nos llama la atención es que Pablo está hablándole a los corintios acerca de una especie de partidismo que había en ellos, que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pedro. Es decir, habían tres grandes líderes en esa primera iglesia, con los cuales la gente se identificaba y los cuales la gente seguía. Entonces algunos se dejaban maravillar por la elocuencia de Apolos, otros por la profundidad de Pedro, otros por la revelación de Pablo. Y había gente que decía, yo soy de uno o yo soy del otro. Y una última facción que decía, yo sigo únicamente a Cristo. Obviamente no vamos a hablar del tema del partidismo, solamente quiero resaltar el hecho de que entre esos grandes nombres de la iglesia primitiva, como Pablo y Pedro, había un nombre que tal vez es menos famoso o mencionado, llamado Apolos. Era un hombre mencionado en ese nivel de liderazgo. Ahora vamos con el segundo verso, 1 Corintios 3, versos 5, 9 al 9, dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le encargó o nos encargó. Yo planté la semilla en los corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién plante o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos, hablando de Apolos y Pablo, ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En esta segunda escritura acerca de Apolos, vemos que Pablo no lo ve como un competidor o como una persona que tal vez está desviándose de la fe, sino que Pablo lo está viendo a él como un colaborador en Cristo y reconoce a Apolos como un hombre de Dios, diciendo, mira, yo sembré, pero Apolos regó y ambos somos siervos de Dios. Entonces este personaje está mencionado otra vez entre los líderes de la iglesia y Pablo está reconociendo su aporte, su ministerio y su contribución a la labor del cuerpo de Cristo. Vámonos a un tercer pasaje acerca de Apolos, precisamente en el inicio del ministerio, la primera vez que aparece Apolos en la Biblia, en Hechos 18, verso 24. Dice lo siguiente: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Entonces el verso 24 nos da datos importantes de Apolos. 1, era judío. 2, era elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Y 3, nos habla de que él venía de Alejandría.
Ese dato es importante, pero lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Dice, había recibido la enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Ahí es donde me quiero detener un poquito para explicar por qué tomamos a Apolos como un modelo en el caso del crecimiento. Fíjense lo que dice. Apolos era judío, venía de Alejandría, que para los que ustedes saben muy bien esto, Alejandría fue una ciudad en Egipto fundada por Alejandro Magno y donde se levantó el faro de Alejandría, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde además había una biblioteca impresionante que dicen que había muchísimo conocimiento y que se había recogido de todo el mundo libros que de verdad contenían ciencia de ese tiempo. Luego, al llegar los romanos, acabaron con este edificio, quemaron los libros, algunas veces para antorchas, otras veces para alumbrar, otras veces para calentar. Hicieron algo definitivamente bárbaro. Y algunos historiadores dicen que se perdieron como 1000 años de avance tecnológico. Muchas cosas se tuvieron que descubrir de nuevo, que ya estaban descubiertas de cierta manera antes de que fuera quemada esa gran y prominente biblioteca. Digo todo esto porque necesitamos comprender que este judío, que era muy conocedor de la Escritura, que era muy elocuente, que era valiente al predicar a Cristo, venía de esta ciudad que se le llamaba la cuna del conocimiento. Entonces, estamos hablando de una persona que sabe mucho, y de hecho la Escritura dice que conocía con precisión la Escritura. Apolos pudo haberse negado al acercamiento de Priscila y Aquila y haber dicho, no, yo sé estas cosas. Pero Apolos tenía el corazón humilde y dejó que ellos le enseñaran para aprender aún con más precisión. Y muchos de nosotros en este tiempo, cuando estamos hablando de los precursores, sabemos mucho acerca de Dios, conocemos el camino del Señor, pero a veces también necesitamos tener un corazón entendido, humilde y con ganas de crecer, así como el caso de Apolos. Quiero seguir leyendo acerca de Apolos una última en Hechos 18:28. Dice que Apolos refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías o es el Mesías. Podemos decir incluso que Apolos era el primer apologeta o uno de los primeros apologetas. Estaba allí defendiendo la fe en medio de las sinagogas, predicando con valentía, con gran autoridad, con gran elocuencia, con gran conocimiento, con precisión, dice la palabra. Pero aún así, él permitió el ser abrazado, el ser enseñado por Priscila y Aquila. Y ese tiempo definitivamente me hace entender que aunque yo conozca con mucha precisión, que aunque yo conozca y tenga dones de elocuencia, yo necesito seguir creciendo. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Hay un creciente orgullo en los cristianos, especialmente en los que tienen tiempo en el Señor o en los que creen saber mucho. Llega un punto en el que parece que no necesitan aprender, y es uno de los capítulos de mi libro Iglesia Tóxica, específicamente el ancla de la toxicidad, es el orgullo. Pero más allá del orgullo de forma abstracta, quiero ir a lo práctico, con 5 enemigos del crecimiento, 5 enemigos que no te quieren dejar crecer y que tú tienes que atender con mucha cautela, con mucho cuidado, para que tú puedas continuar en tu proceso de crecer a la imagen de Cristo.
El primer enemigo es la incapacidad de decir no sé. Está ligado a la incapacidad de desaprender. Sabes que a veces aprendemos cosas como a medias o medio entendemos algo, pero creemos o queremos aparentar, pueden ser las dos cosas. Creemos que sabemos mucho o queremos aparentar que sabemos mucho. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Definitivamente necesitamos entender aquello que no sabemos. Yo recuerdo en la universidad, había un amigo que salíamos del examen y algunos estábamos como frustrados y como tristes porque definitivamente no nos había ido muy bien. Pero él salía contento y dice, no, yo salí extraordinario. Cuando nos entregaron las notas, aquellos que estábamos como, salimos mal, sacamos como 10, 12. En cambio, aquel que estaba sobrado y que dijo que le había salido todo perfecto, sacó 0,3. Entonces, era como, no lo puedo creer. Si tú creías que sabías, ¿por qué saliste tan mal? Dice, de cierta manera, hay cierto nivel ¿cómo decirlo? De capacidad de aprender para aquel que sabe y reconoce no sé. Pero aquel que cree saber o quiere aparentar saber, definitivamente se ha llegado a un techo que tiene que romper. Y por esa razón, este es uno de los enemigos más grandes del aprendizaje: la incapacidad de decir no lo sé. Sea que realmente lo creas saber, o sea que quieras aparentar, tienes que aprender a decir realmente no sé. El segundo enemigo es considerarnos víctimas de todo. Sabes, hay personas que, incluso yo he estado allí varias veces en mi vida, en las que me considero víctima de cualquier cosa. Por ejemplo, no es que la situación del país, esa es una máxima en este tiempo, pero otros dicen, no, es que, no sé, el entrenador que me tocó, o la iglesia donde estoy, o la situación, o el tiempo en que vivimos, son un montón de factores externos que nos sirven como excusa para no crecer y para no tomar responsabilidad en nuestro crecimiento. Es cierto que hay cosas que, oye, definitivamente pueden estar marcando una dificultad grande, pero definitivamente necesitamos asumir responsabilidad con nuestras propias acciones y dejar de usar las circunstancias externas como un amuleto, una muleta para decir, yo soy así porque el gobierno, porque la situación, porque la cosa está difícil. También hay factores internos. Conozco gente que toma la diagnosis de sanidad espiritual o incluso psicológica para decir, no, es que yo cuando era niño fui abusado, o no, es que cuando yo era niño a mí me maltrataron, entonces yo ahora reacciono así. No, yo soy violento porque fue lo que yo vi en mi casa y yo sigo siendo violento porque es que cuando yo era niño, amigo, hermano, amada hermana, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y asumir esa responsabilidad de salir del estado de víctima para decir, hey, yo soy responsable como adulto de lo que voy a hacer de aquí en adelante. Por tanto, sí, yo fui víctima de abuso sexual, sí, yo vi violencia cuando era niño, pero ahora yo tomo responsabilidad y decido crecer a partir de ahora. No podemos seguir usando nuestras derrotas internas, nuestro pasado o los factores externos como excusa. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad en el Señor y confiar en nuestro Dios, que dice que terminará su obra en nosotros. El tercer punto es no asignarle prioridad al aprendizaje. La mayoría de la gente dice, no tengo tiempo para eso, estoy muy full, tengo que hacer muchas cosas. En medio de nuestro país tengo que diversificar las entradas para poder subsistir y tengo tantas ocupaciones
que no tengo tiempo para leer la Biblia o para crecer o para estudiar o para profesionalizarme o especializarme en algo. Pero la verdad es que de la misma manera que cuando invertimos tiempo en planificar, cuando invertimos tiempo en planificación de un proyecto, nos ahorramos tiempo y recursos en la ejecución de ese proyecto. Si estás haciendo una película o estás haciendo algún video y dedicas tiempo a la preproducción, posiblemente te ahorres un montón de dinero en la producción. Si estás construyendo un edificio y haces bien los planos, bien los cálculos y dedicas tiempo a la planificación, probablemente te ahorres un montón de dinero si haces cambios en la etapa de ejecución. De la misma manera, si invertimos tiempo en aprender una mejor versión de Cheo, un Cheo más sabio, más inteligente, más especializado, me va a permitir tener mejores resultados con menores recursos. Me va a permitir ahorrarme tiempo, ahorrarme dinero, ahorrarme esfuerzos en el futuro. Entonces, realmente cuando no asigno prioridad para crecer y para aprender, yo estoy esclavizando mi futuro. Estoy diciendo, yo voy a seguir trabajando así, voy a seguir haciéndolo así hasta que Cristo venga. Pero estoy pagando un precio muy alto en cuanto al uso de mi tiempo, a la eficiencia de mi tiempo y también en cuanto al aprendizaje. Si yo dedico tiempo, invierto dinero incluso en crecer, amados, definitivamente nos va a ir mejor en el futuro. Vamos a hacer lo mismo tal vez, pero con mucha más eficiencia. Y Dios puede usar ese aprendizaje para llevarnos a otros niveles. Desde el principio de mi ministerio recuerdo que algo fue una marca en mi corazón. La primera vez que me nombraron pastor o que me llamaron a tomar la responsabilidad pastoral, yo lloré como un niño por como 4 o 5 horas. Yo no lo podía creer, pero había algo en mi corazón que me decía, no sabes, no puedes, tienes que invertir tiempo en crecer, porque como estás no eres suficiente. Y ojo, yo me sentía indigno y todavía me siento indigno, me sentía incapaz y todavía me siento un poco incapaz, pero yo sabía que si Dios me veía así, yo solamente tenía que invertir tiempo y esfuerzo en crecer. Recuerdo que ese mismo día prácticamente me fui a G-Time, a una librería cristiana que estaba cerca, y me compré todos los libros de Dante Gebel y de Lucas Leis que veía. Tenía plata en ese momento, no tanto, pero un poquito. Y compré todas esas cosas y empecé a llenarme, escuchaba prédicas, escuchaba seminarios, empecé a aprender porque sabía que yo podía hacerle daño. Y de hecho, en mi inexperiencia, le hice daño a personas por causa de mi falta de conocimiento y de mi nivel espiritual. Por esa razón, desde ese momento, cuando escuchaba que hay un congreso en Orlando, hay una conferencia en Panamá, yo empezaba a orar y a decir, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? ¿Tú quieres que yo siga creciendo? ¿Tú quieres que yo aprenda específicamente de ese ministerio? Y dediqué recursos, muchos, y dediqué tiempo, muchos, en crecer porque le di prioridad al aprendizaje. Y todavía, ahora mismo estoy haciendo 3 capacitaciones y tengo 3 cursos en espera, tanto en lo que es ministerial como en lo que tiene que ver con la profesionalidad de hacer lo que hacemos como empresa en el área audiovisual. Entonces, amados, ¿cuánto estás invirtiendo de tiempo y de recursos en tu propio crecimiento? Eso es súper, mega importante. El cuarto enemigo es confundir saber con estar informado. Amados, he encontrado tanta gente hermosa en Dios que cree que saberse un versículo de memoria es básicamente estar informado. Es saber lo que eso significa. Y hay una diferencia enorme entre estar informado y saber lo que eso significa. Por ejemplo, hay gente que se sabe un versículo de memoria, pero cuando llega la hora de aplicarlo, no lo hacen bien. Hablamos, por ejemplo, del tema de los matrimonios y estamos enseñando a las parejas los principios básicos del matrimonio. Y a veces me dicen, hermano, ya yo me sé esos versículos, ya yo los leí. Pero eres soltero, nunca has vivido con la persona, todavía no has sido probado en el fuego del matrimonio, un fuego que es purificador para el que se deja y que realmente nos hace crecer.
Cuando no eres probado de eso, pero te sabes el versículo, solamente estás informado. No sabes realmente lo que eso significa. Y obviamente la Biblia nos advierte al respecto. En Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla por práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. No es lo mismo saber, estar informado de cómo funciona exteriormente, a tener una vida acorde a lo que la Escritura enseña. No es lo mismo saber que tengo que perdonar. Seguramente si te digo, ¿has escuchado alguna vez que debes perdonar hasta 70 veces 7? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos han perdonado 70 veces 7? Es otra historia. Entonces no es lo mismo saber el versículo que tener el conocimiento espiritual, esa sabiduría que la Biblia describe como una sabiduría primeramente pura y termina diciendo que es llena de todo buen fruto. Por esa razón no confundamos el estar informados con el verdadero conocimiento, con la verdadera sabiduría. Necesitamos ir más profundo. Necesitamos tomar esa sabiduría que viene de lo alto y que atraviese nuestra vida y que se haga carne en nosotros. En ese momento, tal vez, podremos decir que sabemos lo que eso significa. No con información, sino con la sabiduría que produce buen fruto. El último enemigo es no darle autoridad a nadie para que nos enseñe. En esto, amados, hay un problema grave en esta generación. Nosotros no le damos autoridad a nadie para que nos enseñe, no le damos autoridad para que nos llame la atención. No tenemos un discipulador. La mayoría dice, no, yo tengo mi pastor. ¿Y quién es tu pastor? Dante. ¿Y cuántas veces Dante te ha llamado la atención? ¿O cuántas veces Dante te ha dicho que esto en particular en tu vida, o que la forma en que miraste a tu esposa, o que la señalaste, o que le gritaste, o que le hablaste a tu hijo, eso que hiciste está mal? ¿Cuántas veces te ha llamado la atención de algo particular? Amados, es una bendición, y yo escucho a Dante, uno de los que, como les dije al principio, desde el principio de mi ministerio, uno de los que más he escuchado es a Dante, a Lucas y a otro montón de pastores que me ha bendecido muchísimo. Aún sin conocerlos los considero mis amigos, pero Enrique Soto Rivera, el pastor Álvaro Rea, el pastor Poncho y otros más que son mis mentores, Simón Elvitar, y a mi propia esposa y a mi equipo, yo le he dado autoridad y les he dicho, si me ven haciendo algo que no corresponde a la Escritura, si me ven fallando, por favor, díganmelo. Estoy absolutamente abierto para que me lo digan. Pero además de eso, tengo un pastor, el pastor al que cuento todas las cosas que estoy viviendo, las luchas que estoy teniendo, los pecados que están aflorando en mi corazón, aun cuando no quiero admitirlos. Y le digo, hermano, estoy fallando en esto, estoy luchando con esto, ore por mí. Y ora y me bendice y me dice palabras que ya yo sé, pero que necesito que alguien me recuerde. Darle autoridad a otra persona es humildad, pero también es lo que significa ser discípulo. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí, por supuesto que somos discípulos de Cristo, pero también el Señor nos ha provisto gente para que nos continúe enseñando acerca de sus caminos. Y es una palabra que se transmite de generación a generación. En gran parte, esa palabra está dada para que sea transmitida de padre a hijo, pero honestamente no estamos en una sociedad en la que originalmente podamos hacer eso de forma donde se haga, mejor dicho, porque sí podemos, donde se haga de forma natural. Por esa razón necesitamos discipuladores en la iglesia, gente crecida en la fe, que haya atravesado la palabra a su propio corazón o que la esté atravesando, que te pueda enseñar, que te pueda corregir, que te pueda instruir. Pero para eso tú tienes que darle autoridad a alguien o a alguienes, si se pudiera decir, para que te enseñen, para que te instruyan, para que te corrijan. Y eso es clave para el aprendizaje. Cuando no lo hacemos,
andamos en un nivel de orgullo muy grande y corremos riesgos terribles de decir, no, yo escucho, yo leo, yo analizo y tengo la capacidad de... Amados, yo creo que Dios nos ha dado la capacidad a todos. Sin embargo, los riesgos son tan grandes que Dios ha dispuesto a líderes, a gente de bendición que puede acompañarnos en el proceso y que puede exhortarnos en un momento preciso, que puede cambiar la historia de nuestra vida con un consejo, con una palabra, con una exhortación. Un momento específico nos puede ahorrar un montón de tiempo y un montón de dolores de cabeza, un montón de metidas de pata. Y yo creo que eso es súper importante. Tienes que darle autoridad a alguien para que te enseñe, para que sea tu mentor, para que sea tu discipulador, para que te corrija cuando no lo estés haciendo bien. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Y si tú solamente escuchas a tu corazón, posiblemente, fácilmente te engañe. Ya he visto esta historia miles de veces, cientos de veces tal vez, en mucha gente que amo, que tiene la palabra del Señor, que dice, yo tengo al Espíritu Santo, y con eso se engañan, se autoengañan y permanecen atados a un nivel en el que no deberían estar por causa de su orgullo. Te recomiendo de todo corazón que tengas a alguien a quien les des autoridad y que tú tomes la posición de discípulo y de aprendiz. Los discípulos estuvieron con Jesús y luego tenían a otros discípulos para poder enseñarles lo que ellos habían aprendido. Otra vez, no información, sino aprendido en su corazón. Había atravesado la palabra y ellos ahora tenían la sabiduría y la gracia para poder ayudar a los demás. De esa misma forma, te animo de todo corazón a que puedas hablar con alguien, si no lo has hecho, y darle autoridad para que te enseñe. Repaso, oramos para cerrar. El primer enemigo es la incapacidad de decir no sé. El segundo enemigo es considerarnos víctimas de todo. El tercer enemigo es no darle prioridad al aprendizaje. El cuarto enemigo es confundir saber con estar informado. El quinto enemigo es no dar autoridad a nadie para que nos enseñe. Y si nos cuidamos de estos enemigos y somos intencionales en aprender, en reconocer que el nivel al que Dios nos ha llamado todavía nos falta mucho, entonces vamos a estar en la posición correcta de aprendices, que es básicamente una disposición para seguir creciendo y para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Si tenemos eso, no importa el nivel en el que estés ahora, Dios va a terminar su obra en ti. Solo quiero hacerte dos preguntas para que puedas anotar, escribir y terminar. ¿Dios ha hablado algo a tu vida? Mientras estaba hablando, sé que el Señor estaba tocando, dando toques, el Espíritu Santo en tu corazón. Si Él te alertó de algunas cosas en las que tú estás fallando, anótalas. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo vas a poner en práctica las cosas que Dios te está llamando a hacer? Yo te recomiendo que busques a alguien a quien le tengas que rendir cuentas y que te ayude a caminar en pro de tu propio crecimiento. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que te dé gracia para poder avanzar conforme a su voluntad. Él ha prometido que cumplirá su propósito en ti. Él ha prometido que terminará la obra que empezó en ti. Solamente colaboramos con Él para que esa obra sea más fructífera en menos tiempo. Que el Señor te bendiga. Un abrazo fraternal.